Shalom amigos, un gusto saludarles y qué bueno que se encuentren con Derek Torah para seguir aprendiendo de las enseñanzas de Orjot Tzadikim, el camino de los justos. Le damos las gracias al Boreolán porque nos ha permitido este día maravilloso de vida y le vamos a sacar provecho. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Orjot Tzadikim, capítulo 9. La alegría. El atributo de la alegría se presenta en el hombre cuando lo que abunda en él es la tranquilidad, gracias a la ausencia del mal en su corazón. La persona que satisface sus deseos sin permitir que nada le cause mal al punto de sentir tristeza, se siente alegre constantemente. Y quien siente alegría constantemente tiene el rostro resplandeciente, el semblante radiante y el cuerpo sano, con lo cual posterga su envejecimiento. Como dice el versículo, el corazón alegre es beneficioso como una medicina. Pero con la alegría el hombre cae en la risa, y si no es con medida, no es propio de la persona entendida, ya que la risa se une con la frivolidad, como está escrito, porque como el crujido de las espinas debajo de la olla es la risa del insensato, y es bien sabido que una de las señales por las que se distingue a un loco es la risa sin motivo aparente. Así pues, no es propio de la persona escrupulosa conducirse con ironía, ni en reuniones ni en encuentros casuales, pues los sabios nos enseñan, quien aumenta su risa disminuye su temor, porque al momento de reír no se tiene la capacidad de meditar en ninguna forma de temor de Dios, y mucho menos si se trata de las risas que se suscitan al ir de paseo o con los juegos viciosos. Provocan olvidarse del temor de Dios. Por lo mismo es importante que el hombre eduque con rigor a su hijo, para que no se acostumbre a reír, y para que no se busque ni maestro ni amigo irónicos, como aprendemos de los versículos. No me senté en la reunión de los que se divertían y alegraban, y toda aflicción tiene ganancia. La alegría por el fracaso del prójimo. De la alegría y la risa se derivan muchos males, como aquel que se alegra por el fracaso de su compañero, tras tropezar con uno de los obstáculos que presenta la vida. Dice el versículo al respecto: cuando cayere tu enemigo, no te alegres, y cuando tropezare, que no se regocije tu corazón. Sin embargo, hay una alegría peor que esta, como la de aquel que se alegra por el fracaso de su compañero en el servicio divino, o por su escaso saber. Debes entender, un siervo leal al rey debe lamentarse cuando ve a las personas que se rebelan contra su patrón, mostrándole desprecio, ya que así demuestra su lealtad y tiene la obligación de reprenderlas, haciéndoles ver su error y señalándoles su vileza. Pero si el siervo se alegra cuando percibe la burla y el desprecio contra su señor, no es un siervo leal, sino un compañero del destructor que debe responder por su pecado. Así dice el versículo: Dios se complace en los que le temen, y quien se alegra con el fracaso de su compañero demuestra un placer ajeno al de su bendito Creador. Esa fue la súplica del rezo de Rabí Nehunía ben Jacaná, que no tropiecen mis compañeros en temas de alajá, y si lo hicieran que no me cause alegría, y que yo no tropiece en temas de alajá, y si lo hiciera que no les cause alegría.
Así rezaba Rabí Nehuniyá ben Jacaná, porque se daba cuenta de que es común en la persona alegrarse por el error de su compañero, para así superarlo y hacerse de reputación. Y sin embargo sigue habiendo personas destacadas que no se cuidan de cometer este error. Entonces todo hombre cuyo deseo es el deseo de Hashem debe lamentarse por dicha situación, ya que no está cumpliendo con la voluntad de Dios, e incluso el hombre debe rezar por su enemigo para que sirva a su bendito Creador. En su rezo de la amidad, en las bendiciones de Atajonen, Hashbeinu y Selach Lanu, debe pensar en todo el pueblo de Israel, tanto en los que quiere como en sus adversarios, y lo mismo en el resto de las bendiciones, pues ¿cómo es posible que rece Rofejolé o cualquier otra bendición sin desear que su compañero se cure o adquiera inteligencia? Y como esta tentación es muy común en los corazones de la gente, sin que sean conscientes de ello, por eso estamos escribiendo esto, para prevenir a los temerosos de Dios, para que orienten su corazón hacia Él con intención plena y veraz, y para que viertan sus almas delante de Él. En nombre de todo el pueblo de Israel, tanto de los que quieren como de sus enemigos, y de este modo cumplirán los versículos: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el limpio de manos aumentará su fuerza. Quien se burla de los que cumplen la Torá es enemigo del Rey mismo. Hay otro tipo de alegría y risa que es sumamente malo, el de aquella persona que se ríe del que es meticuloso en el servicio divino y en el cumplimiento de las misbot. En ellos se encuentran 4 tipos de mal. El primero impide de su alma la luz de las misbot, pues al despreciar y burlarse de los que cumplen misbot, está devaluando su interés en ellas. El segundo podría ser que su burla impida que el justo prosiga en su rectitud, pues quizá no la soporte. El tercero, muchas de las personas que no han tratado de andar por los caminos de Hashem no podrán retornar a ellos debido a esa burla, de modo que se seguirán yendo por la oscuridad toda su vida, y el resultado es que dicho burlón no sólo priva a su compañero del bien inmenso que le es deparado a los justos, sino que lo hace descender a las profundidades del Sheol. Así que tal burlón merece el castigo de aquellos que corrompen a la multitud. El cuarto es semejante al asaltante de caminos, que se posiciona en el cruce de caminos tendiendo trampa a los pies de aquellos que llevan su tributo al rey. ¿Acaso no se trata de un adversario y enemigo del rey? Su mal es sumamente grave. La amarga alegría de la inmoralidad. Esta otra alegría que es tan amarga como el ajenjo, la de los que persiguen la fornicación, el robo y el resto de las transgresiones, sintiéndose alegres al conseguir saciar sus deseos perversos. De ellos dice el versículo, que se alegran haciendo el mal y se complacen en la perversidad del mal, y su castigo es tan grande que llega hasta lo más profundo del Sheol. La alegría por el vino y la bebida. Hay otro tipo de alegría que con sus vapores confunde todas las misbot, haciendo olvidar que los corazones de la gente en el temor de Dios. Se trata del tipo de alegría de los bebedores y los parranderos en los bares. Dicho tipo de regocijo acaba en lamento, ya que son muchos los daños que provoca la alegría por la bebida. Nadie ha sido más sabio que Shelomó.
hijo de David, que advierte: ¿quién se lamenta? ¿Quién se queja? ¿Quién se pelea? ¿Quién delira? ¿Quién tiene heridas sin razón? ¿Quién tiene los ojos amoratados? Los que se entretienen con el vino, los que buscan los licores mezclados. Y también el profeta advierte: ay de los que madrugan para ir a buscar del licor. Se entretienen hasta entrada la noche, hasta que el vino los inflama, y la lira y el laúd, el pandero y la flauta y el vino están en sus festejos, pero no se fijan en la obra del Eterno. Y por lo tanto mi pueblo se ha ido cautivo por falta de conocimiento, y sus hombres de honor padecen hambre, y su multitud está sedienta, y por consiguiente el Sheol se ha crecido, y ha ensanchado su boca sin medida, y bajan allí su gloria, su multitud y su alborozo, y el que festeja. Y también, pero también estos tambalean por el vino y vacilan por el licor. El cojén y el profeta se extravían por el licor y se ahogan por el vino. Se les nubla la vista y se les confunde el juicio. Fíjate cuántos daños ocasiona el vino. Y también está escrito: el vino es escarnecedor, el licor alborotador. Todo lo que se desvía por ellos no conseguirá sabiduría, por cuanto el vino provoca que la persona sea burlona, gritona y provocadora, y todo el que se desvía por beberlo no conseguirá sabiduría. Escribe nuestro maestro Moshe, el Maimóni Rambam: las reuniones donde hay bebidas embriagantes has de considerarlas más vergonzosas que aquellas donde la gente expone su desnudez, ya que la borrachera es un acto maligno, pues obstruye el raciocinio que Hashem sopló en la nariz del hombre. La verdadera alegría con el vino reside en la mesura. Sin embargo, beber vino es muy bueno cuando se hace con prudencia, como acostumbran los inteligentes, como explicó el rey Shelomó: dad licor al desahuciado y vino al que tiene el alma amargada, para que beba y olvide su miseria, y para que no recuerde más su desdicha. Y también está escrito sobre el vino, que alegra a Hashem y al hombre, y el vino que alegra el corazón del hombre. Y también dice otro versículo: porque tu amor es mejor que el vino, y tu paladar es como el mejor vino. Todos estos versículos nos enseñan lo grandioso del vino cuando se toma con la mesura de los sabios, con la medida que permite a la mente dominar al vino, y no el vino a la mente, y en momentos específicos, en compañía de seres queridos y compañeros, de gente piadosa y justa, mas no con gente grotesca y frívola, pues el vino aumenta la sabiduría profunda. Es un árbol de vida para los que se aferran a la ley. Además, el vino incrementa la inteligencia del sabio, mientras que duplica la locura del torpe. Renueva el amor de quien ama y despierta el odio del enemigo. Abre la mano del generoso y endurece el corazón del miserable. El vino al servicio del hombre. Esta es la forma de usar el vino. Debe usarse para calmar los nervios, para fortalecerse en Torá y estudiarla con alegría, dado que mientras la persona se encuentra sumergida en las preocupaciones, no puede estudiar. Y lo mismo pasa con los juzgados Beidín, que se encuentran agobiados por la pena. No pueden analizar sus juicios. Además, las preocupaciones obstruyen la concentración al momento de rezar,
Y cuando la persona está sumergida en penas, si alguien le habla o le pide que le haga algún favor, no siente ganas de cumplir con la petición, pero nos enseña el versículo: en un momento de voluntad te he respondido. Así pues estás con las razones del inteligente para beber vino. Sin embargo, deberá cuidarse de no excederse con la bebida, al punto de tener que dejar de trabajar o de dedicarse a sus ocupaciones. Pero de lo que más debe cuidarse es de no beber hasta verse en un estado en que ya no pueda estudiar Torá o rezar, o de caer en la risa y la frivolidad. Y no debe permitir que la bebida ocasione la pérdida de lo que uno posee, ni que llegue a riñas con los amigos o a romper cosas, ni tampoco debe beber hasta que uno revele los secretos personales o ajenos. Si uno tiene la precaución de beber con medida, el vino no será su condena. También en las solemnidades y las festividades de romeраje, regalín, la Torá nos indica sobre ellas: y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás en tu celebración. Pero no hay que excederse con el vino, cayendo en la risa y la frivolidad, pues la Torá advierte: por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y buena disposición. De lo que se aprende que no se nos ordenó alegrarnos, sino de manera que sirvamos al Creador del universo, y no se puede servir a Dios ni con frivolidad, ni con risa, ni con ebriedad. La aceptación del yugo divino con alegría es mitzvah. Del atributo de la alegría depende un proceso de realización: reconocer la justicia de Hashem sobre todo lo que a uno le acontece, como está escrito: y sabrás en tu corazón que así como un hombre reprende a su hijo, el Eterno tu Dios te reprende a ti. Si después de que la persona hace teshuvá, las cosas no le resultan igual de bien como antes, es una misma pensar que es por su bien que ahora le va mal, pues antes de que retornara en Teshuvá, el Santo Bendito le retribuía los preceptos de realización que había cumplido, para luego privarlo del mundo venidero, como está escrito: y retribuye en su cara en este mundo a quienes lo aborrecen, haciéndolos perecer en el mundo venidero. Y del mismo modo que obra con los que lo aborrecen, también salda en este mundo los pecados de quienes lo aman, para que queden puros y listos para la vida en el mundo venidero. Todo ello depende del atributo de la alegría: ser feliz con lo que Dios dispone para la persona. Los aspectos de dicha alegría. Pero la forma en que el hombre puede alegrarse con su suerte, aceptando el mal con alegría, al igual que el bien, se divide en varios aspectos. Primero, se necesita mucha confianza en Hashem. Segundo, se necesita fe. Tercero, inteligencia. Y cuarto, conformidad. De la confianza al amor a Hashem. Dijo el sabio: todo hombre necesita una barrera, una herramienta y un sostén para realizar sus buenas acciones. ¿Cuál es esa barrera? Su confianza. Confianza constante en el Todopoderoso, como está escrito: echa sobre Dios tu carga, y Él te sustentará. ¿Y cuál es la barrera de la confianza? ¿Qué es lo que hace que el hombre confíe en Hashem? La fe. Y una vez que la persona tiene fe en el Creador, de que todo su éxito, tanto en este mundo como en el venidero,
todo proviene de Él y de nadie más, entonces decide amarlo con todo su corazón. Con la fe se observa el lado positivo de las cosas. ¿Cuál es la barrera de la fe? ¿Qué es lo que conduce al hombre a tener una fe perfecta? Es cuando el hombre no se deja perturbar por nada malo y acepta todo lo que le acontece con alegría. Es como el siervo que conoce a su patrón, sabe que es generoso y compasivo, y que retribuye con gran recompensa a quienes cumplen su voluntad y sus órdenes, y está consciente de que cuando impone un trabajo arduo sobre sus siervos es para otorgarles beneficios inmensos y elevarlos y ascenderlos, de modo que sean como sus consejeros que comen en su mesa y que viajan en la carroza de su virrey, además de ponerlos a cargo de su tierra. Sin lugar a dudas, este siervo que sabe y reconoce cómo se comporta su patrón, dejará todo interés mundano para cumplir alegremente su voluntad, por muy difícil que le resulte el trabajo, pues tiene presente el gran beneficio que conseguirá si cumple su tarea. Sin embargo, si el siervo se fija en que su patrón retiene su paga, y que sabe que su patrón es miserable, y que su esfuerzo será mayor que su retribución, tal siervo se esforzará por su patrón con tristeza. Nuestro caso es similar. El que cree con fe completa que su Creador es bueno y misericordioso, más que cualquier misericordioso, que Él es un juez justo, que todo lo que hace con él es por su propio bien, y que le dará una gran retribución por todo lo que soporta en su gran nombre, por todo el trabajo y el servicio que haga en nombre del cielo, recibirá grandes placeres en el deleitable mundo venidero, como vemos en el caso de Nebuchadnezzar, que mereció mucha grandeza y honor por dar 4 pasos en honor del santo bendito sea, y también el caso de Esau, que mereció grandeza en este mundo para él y sus descendientes, por ser cuidadoso de honrar a su padre. Y como estos hay muchos otros casos. Así pues, no cabe duda de que la persona que tiene fe con todo el corazón en lo que hemos explicado, ciertamente aceptará con alegría todos los decretos de Hashem, ya que ¿quién no se alegraría si le quitaran unos cuantos centavos de cobre para recibir por ellos un lingote de oro? Con la confianza en Hashem se disipa el temor de los demás. El que cree en Hashem con corazón perfecto y confía en él con plena confianza, dicha confianza le servirá para no temer de nadie ni de nada malo, y para no servir a nadie más que a él, para conseguir su favor. Además, tampoco albergará esperanzas en nadie, ni se unirá con nadie para hacer nada que vaya contra el servicio del Creador, y tampoco se sentirá amedrentado por lo que ellos hagan, ni temerá de su belicosidad, y cuando los reprenda no se preocupará de su honor, y si considera necesario avergonzarlos, no se sentirá rebajado ante ellos, ni les disfrazará la situación con mentiras. Como dijo el profeta, y Hashem, el Todopoderoso, me ayudará. Por eso no me he confundido. Por eso he puesto mi rostro como un pedernal, pues sé que no seré avergonzado. ¿Cómo vivir con perfecta confianza en Hashem? El que confía en el Todopoderoso con esa confianza vaciará su corazón de todos los asuntos mundanos para concentrarlo en los asuntos de la Torá y del servicio divino.
El hombre necesita analizar las ideas y pensamientos que sostienen su corazón para vivir con confianza perfecta en Hashem. El primer pensamiento: que sepa muy claramente que Dios se apiada del hombre más que cualquier misericordioso, y se apiada de él tanto oculta como visiblemente. Y cuando la persona no se cuida como es debido, Hashem se apiada de ella, librándola de cualquier daño, como lo dice el versículo: Dios guarda a los simples. El segundo pensamiento: que sepa que todo el bien que recibe de su padre, de su madre, sus hermanos, sus parientes y amigos, todo proviene de Hashem, y ellos no son más que sus mensajeros. El tercer pensamiento: que sea consciente de que todo lo bueno proviene del amor piadoso de Hashem, y no lo recibe porque lo merezca, y el Santo Bendito tampoco lo beneficia porque necesite de él, sino todo lo que él le da es meramente un regalo que proviene de su amor piadoso. El cuarto pensamiento: que sepa que todas sus cosas tienen un límite y un final, de modo que no existe ningún hombre que pueda aumentar o disminuir lo que ha decretado el excelso Creador. Así pues, sobre lo que el Santo Bendito decretó que sea escaso, nadie puede venir y aumentar la cantidad o disminuirla si su decreto fue que sea abundante, y lo que él haya decretado para después, nadie puede venir y adelantarlo. Todo obedece al decreto y la voluntad del Altísimo. El quinto pensamiento: que sea consciente de que el excelso Creador observa su corazón y sabe si su confianza en él es íntegra, sin engaños, pues si el siervo de un patrón de carne y hueso puede engañarlo, haciéndolo creer que lo aprecia con todo el corazón, aunque en realidad lo odie, para que lo beneficie, pues el patrón está convencido de que realmente su siervo lo aprecia, todo ello es algo imposible de lograr con el Santo Bendito sea, pues él conoce el instinto y los pensamientos del corazón, desde los más elevados hasta los más bajos, conoce sus creencias y sus rebeldías. Por eso, de nada sirve andar delante de él con engaños. El sexto pensamiento: que tome la determinación de cumplir con todo lo que le ha ordenado Hashem y de abstenerse de todo lo que le ha prohibido, del mismo modo en que él espera con plena seguridad que el Creador excelso cumpla su deseo. Como nos enseñan nuestros maestros, cumple su voluntad como si fuera la suya, para que él cumpla tu voluntad como si fuera la suya. Anula tu voluntad por cumplir la suya, para que él anule la voluntad de otros ante la tuya. Sin embargo, aquel que confía en Hashem, pero no cumple con su mandato, qué impío e insensato es. Sobre él dicen los versículos: pues ¿qué esperanza tiene el hipócrita, por mucho que haya robado? Si al final Hashem le quitará el alma, Hashem escuchará su clamor. Y han de robar, asesinar, fornicar, jurar en falso, ofrecer sahumerio a Baal y andar en pos de otros dioses a quienes no han conocido, para luego venir y compadecer delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre. ¿Y acaso es a sus ojos esta casa donde se invoca mi nombre una cueva de maleantes? El séptimo pensamiento: que sepa que el bendito Creador formó al hombre de manera que esté listo para realizar una gran diversidad de tareas, y creó
su sustento de manera que tenga que esforzarse y trabajar mucho para conseguirlo. Si todos sus intereses, su alimento y su vestimenta lo pudiera conseguir sin esfuerzo, entonces quedarían anuladas varias misbot, como la de dar tzedakah, y las de abstenerse de asaltar, robar y codiciar, porque si pudiera satisfacer todas sus necesidades sin esfuerzo, ¿cómo iba a sentir deseos de asaltar o de robar? Pero cuando se esfuerza y también se aleja del pecado, al no codiciar lo que no es suyo, entonces está confiado en Hashem, y sobre tal persona dice el versículo: mas el que confía en Hashem lo rodea la misericordia. Por este motivo, Quisquiyahu, rey de Yehudá, escondió el libro de las curaciones, Sefer HaRefuot, para que el enfermo confíe en Hashem y no en la medicina misma. Además, si el hombre no tuviera que trabajar por no tener necesidad de esforzarse para conseguir su alimento, se la pasaría despreciando, pateando las misbot y persiguiendo el pecado, como dice la Torá. Pero Yeshurun engordó y pateó. Y nuestros maestros nos enseñan: lo mejor es acompañar el estudio de la Torá con la búsqueda del sustento, ya que el esfuerzo que ambos exigen hacen que el hombre se olvide del pecado. Las dos tareas que Dios encarga al hombre. Sin embargo, Dios encargó al hombre dos tareas. La primera, su propio trabajo, y la segunda, dedicarse a la Torá. El hombre debe realizar ambas tareas con equilibrio, fijando horas específicas para dedicarse a la Torá y para los asuntos materiales. Es necesario que te fortalezcas para que siempre realices ambas tareas por tu bien, en este mundo y en el venidero, pero sin que la una se interponga a la otra, como está escrito: ¿acaso tu padre no trabajó para comer y beber y además hizo juicio y justicia? Y entonces le fue bien. Y añade otro versículo: bueno es que te aferres a esto y que también de aquello no sueltes tu mano. De Dios y sólo de Él depende el sustento del hombre. El hombre debe confiar en Dios para que su labor y sus negocios tengan éxito, mas no debe confiar en su propia habilidad para desempeñarlos, sino que debe pensar que su trabajo y sus negocios son un medio para que Dios le dé el sustento, como el hombre que corta leña con un hacha. Aunque sea el hacha lo que corta la madera, la fuerza no proviene de la herramienta, sino del hombre que la usa. El metal no es más que un instrumento para cortar la leña. Si el hombre se dedica a cierto oficio o a cierto negocio con el que mantiene a su hogar, no debe pensar: si no fuera por ese trabajo, estaría perdido. Debe confiar en Hashem y pensar que si dejara de existir el negocio al que se dedica, el Creador le daría su sustento por otro lado, ya que todo la obra del hombre y sus necesidades dependen de Hashem, y él tiene muchos mensajeros, como está escrito: porque no hay para Dios nada que le impida salvar con grandes o pequeños actos, y pues Él es quien te da la fuerza para triunfar, y no con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Dios de los ejércitos. Aprende del caso de los ciegos. Similarmente, aquel que depende por completo de otra persona para cubrir su manutención y necesidades no debe depositar su confianza en ella,
sino que debe sembrar la raíz de su confianza en Hashem, en lo más profundo de su corazón. Sin embargo, no es suficiente con que lo admita, sin que realmente sea lo que piensa, pues tiene que alabar y agradecer al Creador por no privarlo de su amor piadoso. Aprende de este hermoso ejemplo. Unos 100 ciegos van caminando el uno detrás del otro. Cada cual lleva su mano apoyada sobre el hombro de su compañero, y a la cabeza va una persona que sí ve. Él es quien los va dirigiendo. Ahora, todos son conscientes de que a pesar de llevar su mano puesta sobre el hombro de su compañero para que los guíe, su capacidad de guiar no es propia, pues en realidad todos van siguiendo al hombre que sí puede ver, el que va a la cabeza. Así que si él se desapareciera, entonces tropezarían y caerían. Igual debe pensar la persona fuera del santo bendito, no existe nadie que la guíe, y todos somos como esos ciegos, y cada uno de nosotros se apoya y se sirve de la ayuda de su compañero, pero el compañero carece de capacidad propia, pues la suya proviene del guía principal y excelso, quien provee todo y cuyos caminos todos son rectos, y en quien no hay lugar para cuestionamientos, y como el sustentado no piensa más que en el santo bendito, entonces la persona que sustenta no debe ensoberbecerse por tener la capacidad de hacerlo, puesto que ella es como el ciego que dirige a su compañero, ayudándose del guía que va a la cabeza, el que sí puede ver. Y sobre ello está escrito: y conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por senderos que no conocieron los guiaré. Y también, mirad, oh ciegos, para que podáis ver. ¿Y quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es ciego como el mensajero que envío? ¿Quién es tan ciego como el perfecto y tan ciego como el siervo de Hashem? Todos los aspectos en los que hay que tener confianza en el Santo Bendito son 8. Número 1. Los asuntos del cuerpo del hombre. Número 2. Su sustento. Número 3. Lo relacionado con su mujer, hijos, parientes y amigos. Número 4. Las obligaciones con el corazón y los miembros del cuerpo en lo respectivo a su propia ganancia o pérdida. Número 5. Las obligaciones de sus extremidades en lo referente a la ganancia o pérdida de los demás. Número 6. La retribución en este mundo. Número 7. La recompensa en los días del Mashiach. Y número 8. La recompensa en el mundo venidero reservado para los justos. Aunque Dios decrete y disponga, la persona tiene obligación de cuidarse. El primero, el cuerpo del hombre, que se someta y entregue a su inmensa misericordia, y que sea consciente de que carece de decisión u orientación sin su consentimiento y decreto, y aunque el funcionamiento adecuado de sus extremidades y la duración de su vida dependan del decreto del Creador, de todas formas la persona debe esforzarse para cubrir todas sus necesidades, ver por su vida y conseguirse las curas que le sean necesarias. Debe depositar su confianza en el Todopoderoso para que lo cure, porque el médico y la medicina provienen de Dios para curarlo, y debe confiar únicamente en Dios para que le dé la capacidad y el poder. Y no debe decir la persona: como todo depende del decreto del Creador, andaré por caminos peligrosos y beberé pócimas mortales, pues vemos que el profeta Shmuel dijo: ¿cómo puedo ir?
si Shaul se entera, me matará. Y aunque se expresó así, Hashem no consideró que le faltaba confianza en él, pues el santo bendito le respondió: toma una novilla contigo y di: he venido a sacrificarla al Eterno. Por otro lado, dice el versículo sobre la persona que se pone en peligro diciendo: yo confío en Hashem, pero el insensato se excede en su confianza. La Torá nos ha advertido contra esa conducta, como está escrito: no pongan a prueba al Eterno, su Dios. Si alguien se pone en peligro y acaba muriendo, su castigo es peor que si hubiera matado a alguien. No se disminuyen las horas de Torá para aumentar las de trabajo. El segundo, su sustento. La persona debe confiar en Hashem para que cubra sus necesidades y su alimento, a fin de que le baste, y no ha de postergar sus horarios de estudio de Torá por perseguir aquellos asuntos que lo preocupan. Cuando confíe en el Todopoderoso, encontrará descanso para su corazón y tranquilidad para su alma, dejando de correr demasiado, pues le bastará con lo que ha logrado conseguir en sus horas de trabajo, mientras dedica las demás horas para esforzarse en la adquisición de vida en el mundo venidero. Y así nos enseñan nuestros sabios: aumenta el estudio de Torá y disminuye tus negocios, y haz del estudio de Torá lo principal y de tus demás asuntos lo secundario. Esta es la mayor prueba del hombre, que no permita que las múltiples preocupaciones de este mundo lo hostiguen, ocasionando que olvide cuál será su final. Por lo tanto, debe confiar en Hashem, en que Él proveerá para sus necesidades y los saciará, de modo que le quede tiempo disponible para dedicar su corazón exclusivamente al Todopoderoso. El hombre no debe depositar su confianza en los parientes. El tercero, la mujer, los hijos, los parientes y los amigos. Si el sujeto que confía es un forastero o un ger, sin mujer, ni parientes, ni amigos, que tome a Hashem como su cercano y su compañía. Como dice el versículo: así es a quien amo, así es a quien quiero. Que piense así: quien tiene parientes después de un corto tiempo regresa al polvo y se queda solitario en la tumba, como un extraño, sin que le sirvan de nada esos parientes, hijos o amigos. Nadie de ellos puede ya amigarse con él, y que luego piense en su libertad, tras haberse librado de la carga de sus parientes que dependen de él, que lo vea como algo positivo, ya que si tuviera un negocio tendría que esforzarse mucho sin poder descansar, pero si su ocupación está relacionada con el mundo venidero, con las misbot y con unir su corazón con Hashem, entonces no cabe duda de que podrá alcanzar una mayor libertad de corazón, con más dedicación. Una vez que se encuentre solo y sin parientes, de eso no hay duda. Por lo mismo, aquellos que se consagraron, que pusieron únicamente a Hashem en sus corazones, huyeron de sus hogares y de sus parientes hacia las montañas para desocupar sus corazones y dedicarlos a Hashem. Así que, si aquel que confía en Hashem tiene esposa, hijos, parientes y amigos, que confíe en él para tener la fuerza de cumplir con sus obligaciones con ellos y de satisfacer sus deseos, que confíen que su corazón sea íntegro con ellos, para conducirlos por caminos de bien en asuntos de la Torá y del servicio al Creador, no para esperar alguna ganancia de ellos por hacerlo,
ni para que le den honor por haberlos guiado por el camino correcto, ni para señorearse sobre ellos, sino únicamente por el hecho de cumplir con el mandato del Creador, y nada más. Que piense que es el emisario de Hashem para enseñar a sus parientes y queridos, sin adjudicarse crédito y sin ensoberbecerse con ellos. Y si llega a necesitar algo de sus parientes y ellos se lo dan, que piense que ellos han sido los emisarios de Hashem para cubrir tal necesidad, pero no por eso debe depositar en lo absoluto su confianza en ellos. Y si llega a pedirles algo y no se lo dan, que no los culpe. Mejor debe pensar que son muchos los emisarios que tiene Hashem para ayudarle a cubrir sus necesidades. Las dos peticiones del rey David. El cuarto, las obligaciones con el corazón. El hombre debe dedicar su corazón con ayuno y oración y con el resto de las misbot, además de abstenerse del pecado. Es necesario que emplee toda la fuerza del corazón para salir y cumplir las misbot, y que rece con lealtad de corazón y con el pensamiento limpio y dirigido a su gran nombre. Para ello tenemos que confiar en Él e implorarle que nos ayude y nos muestre los caminos rectos, como dijo David: encamíname en tu verdad y enséñame, y guíame por la senda de tus misbot, y escogí el camino de la fe. Todos estos versículos nos comprueban que él eligió dedicarse al servicio divino. Por ello rezó pidiendo dos cosas. La primera, fortalecer su corazón para dedicarlo exclusivamente a Hashem, y que aparte las preocupaciones de este mundo terrenal de su corazón. Y la segunda, que fortalezca su cuerpo y miembros para poder fortalecer sus buenas obras. A eso se refirió con los versículos: guíame por la senda de tus misbot, y sosténme, y seré salvo, además de muchos otros. Para ello hay que confiar en Hashem, para que dé al hombre la capacidad de prosperar con el cuerpo, y para que dedique por completo su corazón al Todopoderoso. Hay que servir sin esperanzas de reconocimiento. El quinto, las obligaciones con los miembros del cuerpo que el hombre usa para hacer el bien con los demás. Tal es el caso de hacer sedaká, caridad con dinero o acciones, y de transmitir sabiduría a los alumnos, ordenar que se haga el bien, advertir contra el mal, hacer que los malvados retornen a Hashem, soportar sus insolencias cuando les advierte de su obligación de cumplir con el servicio divino, haciendo que sientan temor por lo que será su retribución y castigo. Para todo ello debe realizar su máximo esfuerzo, confiando en que Hashem lo ayudará para lograr su cometido de aproximarse a él solamente, y no para hacerse de buena reputación ni de honor entre ellos, ni para albergar esperanzas de que lo van a recompensar, ni para sentirse superior a ellos. Debe tener cuidado hasta donde le sea posible de actuar de manera anónima, pero si no puede, debe recordar que cualquier pérdida o ganancia proviene de la voluntad del Creador excelso, y no de ninguna de sus criaturas. Para todo eso debe depositar su confianza en Él. Y cuando Hashem le presente la posibilidad de cumplir con una misbah, debe pensar con el corazón que se trata de un favor del Creador, con el cual lo está agraciando, pero no debe alegrarse cuando la gente lo alabe por cumplirla. ¿Podemos exigir a cuenta de nuestras buenas acciones? El sexto, la retribución en este mundo terrenal.
Debe confiar la persona en Hashem para que no reciba en este mundo la parte que le corresponde en el mundo venidero, y para que Él lo guarde de los percances de este mundo y de las enfermedades, las epidemias, el asesinato, el hambre y el resto de los males que pueden suscitarse. Y cuando confíe, no debe hacerlo apoyándose en sus buenas acciones, sino que todas sus buenas acciones deben cumplirlas en nombre de Hashem, que lo ha criado, ascendido y beneficiado en este mundo, pues no ha habido un instante en toda su vida en que no haya gozado del bien que le otorga el Creador, y que piense, si el número de sus buenas acciones fuera el doble o el triple, de todos modos no cubriría ni una milésima parte de lo que debería hacer a cuenta de todo el bien que ha obrado Hashem con él y que recibe a cada instante. Una vez que haya pensado la persona en todo ello, que confíe en el amor piadoso del Santo bendito, pues Él es quien obra con amor piadoso. Él se apiada del hombre y lo beneficia más de lo que merece por sus acciones, pues es por su misericordia que da alimento a los reptiles, bestias, animales y aves, y sustenta a todo el mundo, desde los imponentes alces hasta los diminutos huevecillos de los piojos, y del mismo modo que su misericordia no depende de las buenas acciones de esas criaturas, sino simplemente fluye de su inmensa compasión. Igual es su misericordia con el hombre. Debemos albergar la confianza de servir con perfección a Hashem cuando venga el Mashiach. El séptimo, el hombre ha de confiar en que el Rey de todos los reyes, el regidor de todo, bendito Él, traerá durante su vida los días de la salvación de Israel, y que edificará el templo sagrado. Mas su confianza no debe ser esperando vivir con la inmensa tranquilidad que habrá en esos días, en los que podrá comer del generoso fruto y beber del magnífico vino. Que no olvide las palabras del Rambán: la añoranza de los sabios y profetas por los días del Mashiach no fue para que los hijos de Israel dominen todo el mundo, ni para que sometan a las naciones, ni para que ellas los enaltezcan. La intención de su confianza debe ser llegar a esos días para servir al Santo bendito sea, pues en aquellos días Hashem expulsará el instinto malo del corazón de su pueblo, así que todos, tanto chicos como grandes, conocerán a Hashem, sin nada que se los impida, ni plagas, ni hambrunas, ni guerras, ni preocupaciones. Todos serán libres y todos llegarán a los altos grados de conocimiento del bendito Creador. Y en aquellos días el conocimiento aumentará, como dice el versículo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. No existen palabras para describir el placer del mundo venidero. El octavo, la recompensa en el mundo venidero. Allí el deleite es infinito e inconcebible. Es imposible describir con palabras la belleza de ese mundo, y la vista no puede percibir el resplandor de la gloria de los justos. Allá no existe ni comida ni bebida, así que no se debe pensar: ¿qué placer puede haber allí si no se come ni se bebe? Necesitas comprender y saber que así como el pez no conoce el placer que tiene el ave de volar, y el ave no conoce el placer del pez al nadar,
debido a lo opuesto de sus naturalezas, ya que el ave perecería dentro del agua y el pez moriría en lo seco. Similarmente, el que habita en este mundo, con su alma incorporada en el cuerpo, no puede conocer el deleite del mundo de las almas. Así pues, sólo conocemos el deleite del cuerpo, mientras que los deleites del alma, que son placeres superiores, no los podemos concebir ni sentir, a menos que les dediquemos muchísimo pensamiento. Eso se debe a que vivimos en el mundo de los cuerpos, y por ello no conocemos más de los deleites pasajeros y efímeros, diferentes de los deleites del alma, que siempre son constantes. No hay ningún tipo de conexión, relación ni proximidad entre estos placeres y aquellos, en ningún sentido. Y quien consiga el mérito después de su muerte de alcanzar ese grado, no sentirá necesidad de los placeres mundanos, del mismo modo en que un rey no quisiera despojarse de sus atuendos reales para ir a jugar en las calles con los jóvenes. Y aunque pudiera darse el caso de un rey joven dominado por la inmadurez de su edad, que lo empuja a divertirse con los jóvenes mientras se olvida del esplendor de su realeza, ese comportamiento se debe a que carece del conocimiento para discernir entre sus dos opciones. Lo mismo ocurre con nosotros, cuando damos más importancia a los deleites de este mundo que a los deleites del mundo venidero, por nuestra falta de conocimiento y por nuestra poca sabiduría sobre el mundo de las almas y sus deleites. Sin embargo, en este mundo puedes llegar a conocer un poquito de los deleites de las almas, cómo se deleitan sin comida ni bebida. Por ejemplo, está el placer que se experimenta cuando alguien se venga de su enemigo, el placer de recibir honor de los demás, el placer al admirar cosas bonitas, el placer de volver a ver al hijo amado, al que no ha visto en mucho tiempo, el placer de recibir buenas noticias. Todos estos placeres no están relacionados ni con la comida ni con la bebida. Y si nos percatamos de que el alma es capaz de tales placeres en el mundo terrenal, podemos imaginar su deleite al ascender a las alturas celestiales para bañarse en la luminiscencia máxima, el esplendor de la Shekinah. No hay forma de explicar con palabras ni de describir tal placer, y tampoco se le puede comparar con ningún placer de este mundo. Queda como lo expone el profeta, sorprendido y maravillado por la gloria del mundo venidero. Cuán grande es tu bondad, que has reservado para los que te temen. Así, cuando se trata del mundo venidero, el destino final de todo hombre, hay que confiar en Hashem, que Él llevará a la persona al mundo celestial y que no la echará de delante de Él. No se puede sentir confianza si no se realizan buenas acciones, y una vez que la persona se haya dedicado a ellas con toda su capacidad, ascenderá los grados de benevolencia y devoción necesarios para este fin. Es decir, debe desprender de su corazón el amor a este mundo y reemplazarlo con amor al bendito Creador, entregándose el hombre mismo a la santificación del nombre de Dios con gran deleite. Si obra de esta forma y confía en que el bendito Creador será benevolente con él, al igual que lo ha sido con todos los profetas y la gente piadosa, serán bienaventurados tanto él como su parte. El que confía en Dios demuestra un atributo sublime y excelso.
es muy necesario para el hombre pasar por un gran perfeccionamiento a fin de poder alcanzar el fondo de la confianza. Quien confía en el Todopoderoso se apresta para recibir misericordia, como está escrito, mas al que confía en Hashem lo rodea la misericordia. ¿Y por qué dice lo rodea? Porque el que confía en Hashem debe liberarse de ciertas cosas que no son buenas para él en este mundo, pues tiene que reprender a la multitud. Pese al temor de que lo puedan lastimar físicamente o de que le ocasionen pérdidas materiales, debe abandonar a sus parientes y amigos, separándose de ellos si no andan por el buen camino, y no debe adularlos. También tiene que abandonar muchos de los intereses en lo material, para desocupar su corazón de las vanidades de este mundo y poder dedicarse a la Torá. Para todo esto se requiere de una confianza de resguardo inmensa. Por ese motivo el versículo dice, lo rodea la misericordia. Sin fe, ¿de qué nos sirve la Torá? La confianza es imposible sin fe, pues dice el versículo, en ti confían los que conocen tu nombre. Quienes conocen su nombre excelso y reconocen su magnificencia y poderío, y quienes creen en él con todo el corazón, ellos pueden sentir confianza en él. Por cuanto la confianza y la fe se complementan, si no hay fe, no hay confianza, si no hay confianza, no hay fe. La fe es la cúspide de la Torá, como está escrito, yo soy el Eterno tu Dios, no tendrás otros dioses. Si uno no tiene fe, ¿de qué sirve la Torá? Cuando la persona tiene fe perfectamente arraigada en su corazón, de que el Creador cumple todo lo que está escrito en la Torá, castigar al pecador y retribuir con bien a quienes la cumplen, con ese simple hecho ya la está observando. Si todos los ladrones y asaltantes supieran con certeza que iban a ser ejecutados por sus fechorías, sin posibilidad de escapar de su sentencia, entonces se abstendrían. Sin embargo, todos los ladrones y asaltantes tienen confianza en que siempre podrán ponerse a salvo, y por ese motivo complacen el deseo de su corazón. Lo mismo ocurre con el pecador. Si creyera con franqueza en la magnitud de su castigo, no pecaría. Así pues, la fe es lo que abarca toda la Torá, como dice el versículo, pero el justo vivirá con su fe. Y sobre Abraham dice, y creyó en Hashem, y él lo tomó con rectitud. Mientras que sobre el resto de las bondades que le concedió no dice rectitud, como lo afirma en este caso de su fe. Y sobre Moshe está escrito, en toda mi casa me es fiel. Explican nuestros sabios en el Midrash, grande es la fe a los ojos del Santo bendito sea, ya que gracias al mérito de la fe de nuestros ancestros, el Espíritu de Santidad se posó sobre ellos, y entonaron un canto, como está escrito, y creyeron en Hashem y en Moshe, su siervo. E inmediatamente después dice, entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel. Gracias a la fe que tuvieron, fueron redimidos, como está escrito, y creyó el pueblo, de lo que nos enseñan los sabios. Todo el que recibe una misbá con fe, merece que se pose en él el espíritu de santidad. Asimismo, los exilios se congregan por el mérito de la fe, como está escrito, mira desde la cima de Amaná, y también, y te desposaré para mí con fe. Al que sabe soportar
las preocupaciones de este mundo no le afectan. Ahora, regresemos al tema de la alegría. Aquel que cree con integridad de corazón y confía en la ayuda de Dios, siempre será alegre y soportará todo. Al igual que un enfermo toma remedios amargos para curarse, y quien sabe soportar las preocupaciones de este mundo, no lo afectan, pues se conforma con lo poco que tiene, pues dice, me basta con lo que ha decretado para mí el Creador. Entonces, fíjate y asimila bien esto. La alegría abarca todo, ya que toda persona que se preocupa de este mundo, a lo largo de toda su vida, no goza de tranquilidad, y siempre se la pasa pensando en cómo ganar dinero, sin conformarse con lo que le ha dado el Eterno. Por lo mismo, la persona que está contenta con lo que tiene se considera rica, aunque sea pobre, pues se alegra en Dios, ya que Él es su parte y su heredad, como está escrito, mi porción es Dios, he dicho, y Dios es la porción de mi herencia y de mi copa, y alégrese el corazón de los que buscan a Hashem. Cualidad indispensable del justo, la alegría. Este atributo es indispensable en el alma de los justos, quienes se encuentran en un estado de deleite perfecto con su servicio divino y su gran alegría tras apartarse de lo material. Como está escrito, alégrense en Dios y gocen justos y cantad con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Y luz divina es revelada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Por lo tanto, que todo hombre atribuya su alegría a la Torá, y cuando realice misbot, que se alegre en su corazón por haber tenido el mérito de servir al Rey Supremo, delante de quien todos los seres celestiales se prosternan. Así se expresa David, me regocijo en tu palabra como el que haya gran botín, y el que cumple las misbot con alegría tiene un pago 1000 veces mayor que el de quien las cumple con fastidio. Abraham y David ocupaban todo el día en las misbot y la Torá, glorificando y alabando con cantos y alabanzas al Santo bendito sea, para elevar su voz con alegría. Así es como la persona prospera en todos sus caminos y es dotada de percepción justa, y el Santo bendito la inviste con el espíritu de santidad, y su corazón se alegra, llenándose de amor al Santo bendito, de modo que su alma se arraiga a la alegría, y le revela secretos y novedades que sólo son conocidos en los cielos, por cuanto la persona es temerosa de Hashem y recta, y puede haber en ella esta percepción. Es a lo que se refirió Shlomo con las palabras, mi alma desfalleció cuando él habló, mis pensamientos se regocijarán cuando tus labios hablan cosas rectas. Y también David dijo, bendice alma mía a Hashem, dado que el alma que proviene del cielo se eleva a las alturas, y cuando conoce su secreto, ama a su Creador y asimila sus misbot. Y cuando el alma alcanza la división y el grado al que pertenece, la absorbe en sus recesos y la deleita en sus cámaras, y a cada momento, en cada instante desea su amor, recordándolo por la noche sobre su diván. Entonces el Santo bendito impregna en ella el deseo de alegría, como está escrito, me deleitaré en el Eterno, mi alma se regocijará en mi Dios. Bienaventurada el alma que consigue tal alegría.
Sin alegría no hay profecía. La Shekinah se posa únicamente por medio de la alegría. Ninguno de los profetas podía profetizar a su antojo, en cualquier momento, si no tenían que dirigir su pensamiento, vivir con alegría, con el corazón y contento y apartados, ya que la profecía no se consigue ni con pereza ni con tristeza, sino con alegría. Por ello los hijos de los profetas les traían arpas, tambores, flautas y liras, para así poder atraer la profecía, como está escrito, y ocurrió cuando tocaba el músico que la mano del Eterno descendió sobre él. Un canto de alegría. La gloria del alma, que se glorifica con la gloria de la alegría que alegra a Hashem, e irradie luz de su temor, para iluminar su grandeza, y que encienda la luz de su preciosura ante su Creador con el amor de su añoranza, por la ansiedad de su deseo de lo divino, para coronarse con la hermosura de los pensamientos puros e inmaculados, y que suspire por la inmensidad de su alegría en su amado, el excelso amado, para quedar arraigada en el lazo de su amor y buscar e indagar sobre los grados que la asciendan y la hagan resplandecer con luz de vida, y en el momento de elevarse y enaltecerse y de aspirar aún más el conocimiento de la santidad de su Creador y de palpitar de fe en el Creador, entonces se extiende en un arrebato de alegría y se ensancha de felicidad. En ese momento se santifica con la santidad del Santo Santorum y es amada y halla favor delante del Rey de Reyes, el Santo Bendito. En ese instante es exaltada y embellecida y glorificada con la gloria de la majestad, de la intensidad de la gloria del amor. Entonces el Altísimo la elige para que irradie su esplendor, para traerla dentro de las cámaras de luz y para arraigarla en el eslabón de la vida. Que el piadoso nos asigne entre sus servidores que se alegran en él. El estudio que comienza con alegría. La alegría tiene otros beneficios. Tal es el caso de los dos hombres de quien el profeta Eliahu dijo que merecían el mundo venidero, gracias a que eran personas alegres que cuando veían a alguien triste lo alegraban, y cuando veían a dos personas peleando bromeaban con ellas hasta que hicieran las paces. Lo mismo ocurre con el tema de alajá. Se comienza con un tono ameno para abrir los corazones de los alumnos al estudio, mas no con una alegría grotesca ni vana, sino con una alegría de misbah, que alegre el corazón. Como está escrito, los mandamientos de Hashem son rectos, alegran el corazón. Todo esto es en torno a la alegría de la misbah. Las aflicciones con motivo de alegría. Asimismo, cuando la persona sufre con cualquier cosa que la aflija, también debe alegrarse, pues así nos enseñan nuestros sabios. Gratas son las aflicciones, y también todo quien se alegra por las aflicciones trae salvación al mundo, y debe acostumbrarse el hombre a decir, también esto es para bien, o todo lo que el piadoso hace es para bien, dado que hay muchos males que acaban en beneficio. Nuestros sabios dan la siguiente explicación a este versículo.
Te agradezco a ti, oh Hashem, porque tu ira fue contra mí, mas tú la has apartado y me consuelas. Es como el caso de dos personas que se dispusieron a emprender un viaje por barco. A una de ellas se le clavó una espina en el pie, de modo que se vio impedida de realizar el viaje, y la otra, mientras aquella maldecía su frustración, sí pudo abordar el barco. Pasados unos días, la primera se enteró que el barco se hundió y de que todos los pasajeros murieron. Entonces comenzó a alabar al bendito Creador, pues cayó en la cuenta de que la espina fue para proteger su vida. Ahora vemos por qué el hombre debe alegrarse con las aflicciones y por el resto de los daños que puede llegar a sufrir. Desconoce el bien que le traerán en el futuro. Ese es el hábito de Nahum Ishgansu, la misbah de alegrar a los novios. Además, la alegría también es buena para festejar al novio y a la novia, pues está escrito: la voz de la alegría y la voz del regocijo, la voz del novio y la voz de la novia. Pero la persona debe tener cuidado de no alegrarlos diciendo vulgaridades, y tampoco la alegría debe procurarse con la mezcla de hombres y mujeres, ya que tal alegría no es más que frivolidad. Nuestros sabios nos enseñaron que incluso en las honras fúnebres o funeral, los hombres van de un lado y las mujeres del otro, y con mayor razón a la hora de un festejo. Y así explica el versículo: y andar humildemente. Se refiere a cuando se saca el cuerpo del difunto y cuando se trae a la novia a la canopia nupcial. El deleite de Shabbat no es con vanidades materialistas. También hay que alegrarse en los días de Shabbat y Yom Tov, las festividades y Purim, ya que todos son en recuerdo de la salida de Egipto y de los milagros que hizo el Santo bendito con nosotros, sus elegidos, y por eso la persona debe alegrarse en el corazón cuando conmemora el amor piadoso de Dios y la magnitud de su benevolencia con los que cumplen su voluntad. Por ese motivo se preparan delicias y se usan prendas finas y se bebe vino para alegrar el corazón. Pero hay que cuidarse de no dirigir tal alegría a cosas vanas, ya que es exclusiva del amor de Dios, y hay que complacerse con gran deleite en el amor del Todopoderoso, y alegrarse y contentarse en la alegría del amo del universo, quien nos ordenó deleitarnos y alegrarnos en ese día. También debe recordar en esos días el placer del mundo venidero, que es el placer por excelencia. Es bueno que la persona, cuando se está deleitando, recuerde los placeres máximos y sienta añoranza por ellos, como está escrito: y llamarás al Shabbat deleite, entonces te deleitarás en Hashem. ¿Por qué alegrarnos del bienestar del malvado? También debe alegrarse el hombre al ver la alegría de los malvados y el deleite de los pecadores, que piense: si así le va a los que transgreden su voluntad, cuánto mejor le irá a los que la cumplen. Al respecto dice David: tú diste alegría a mi corazón, cuando incrementaste su grano y su mosto. Es similar a los invitados del rey que al llegar a las inmediaciones del palacio vieron que los perros comían carne de ganso y, además, aves finas. Se alegraron y comentaron entre ellos: si así comen los perros, a nosotros, los invitados al banquete del rey, ¿qué nos servirán?
Pero no debe la persona deleitarse en la bondad de las vanidades de este mundo material, pues quien es consciente del materialismo de este mundo no se alegra con sus bondades ni con nada que lo aproxime al servicio del Santo bendito es. Las dificultades de la gente no deben servirnos para ver nuestro bienestar. Debe ser muy cuidadoso el hombre de no alegrarse de aquello en lo que le va bien, pero a los demás les va mal. Por ejemplo, la persona que goza de abundancia en su cosecha no debe alegrarse si hay alza de precios y hambruna, pues no por el mal que experimenta la demás gente debe alegrarse de su bienestar. Tampoco debe alegrarse por el fallecimiento de alguien, aunque le haya dejado una herencia o cualquier otro beneficio. En resumen, no hay que alegrarse por ningún mal que sufra otra persona y del cual tenga provecho. Sobre esto nos dice la Torá: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el hombre debe educar su corazón a sentir alegría cuando le va bien a los demás, y más aún cuando vea que anda en pos de las misbot para cumplir la voluntad de Hashem. Hay que alegrarse con moderación, pero no debe alegrarse llenando su boca de risa, ya que en estos tiempos toda alegría ha palidecido por la destrucción del templo sagrado, pues el día en que reía Rabbeinu Hakadosh, Rabí Yehuda Hanasí, el mundo sufría calamidades. Tenemos otro caso similar. Rabí Yirmiyá hizo grandes esfuerzos para que Rabí Zeirá riera, pero ni siquiera sonrió. Entonces, ¿cuándo puede alegrarse y reír? Cuando la Shekinah, el Espíritu Divino, retorne a Sión, ya que esa es la gran alegría. Como está escrito: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de canto de alegría, y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. Que el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boreolán.